Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian Andrade y yo voy a resolver el problema 9 que van a ver a continuación. Nuestro sistema conforman dos cables. Cada cable tiene una longitud L y está distanciado por una longitud D. Y vamos a tomar la consideración de que la separación de los cables es mucho más pequeña que la longitud de estos. Esto nos va a ayudar un poco a simplificar el problema para que los cálculos no sean tan difíciles. Bueno, aparte de esto, se tiene que existe un campo magnético. Esto se debe a que, bueno, estos cables son cables conductores que llevan una corriente eléctrica. Y por magnetismo sabemos que cargas en movimiento nos generan un campo magnético. Muy bien, entonces existe un campo magnético B. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que al este campo magnético interaccionar con las cargas, pues va a existir una fuerza de Lorentz. Y esta fuerza de Lorentz queremos analizar qué es lo que pasa con los cables. Si los cables van a tener una fuerza atractiva, van a tener una fuerza repulsiva o simplemente la carga va a ser neta. Y bueno, o sea, un resultado que muchos hemos visto en magnetismo es que el trabajo de una fuerza magnética es igual a cero. Entonces, bueno, también queremos un poquito analizar eso. Y bueno, a partir de esto, antes que nada quiero un poquito recalcar en un tema. Y este es que el problema nos pide la fuerza magnética, pero ¿qué es lo que pasa con la fuerza eléctrica, con el campo eléctrico? ¿Por qué no lo consideramos tanto? Bueno, quiero un poquito explicar eso. Esta es nuestra fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz está mediada por la carga y también aquí existe el campo eléctrico y el producto cruz de la velocidad de la partícula por el campo magnético. Ahora, digamos que le hacemos un zoom a nuestro cable. Nuestro cable tiene cargas positivas y cargas negativas un poco mezcladas, pero si es que lo vemos de una manera un poquito promediada, vemos que el material es neutro. Puede que aquí esté la carga eléctrica, puede que luego este electrón se vaya para allá, pero viéndolo en promedio, la densidad de carga promedio es igual a cero. Entonces es por eso que no existe un campo eléctrico. No existe un campo eléctrico porque la densidad de carga en promedio es igual a cero. Y esto, bueno, lo eliminamos. Entonces existe algo más. Existe el campo magnético. Ahora, hay algo en lo que tenemos que explicarlo un poco, y esto es que en un cable conductor, si bien existen cargas positivas y cargas negativas, las cargas positivas se mantienen quietas, debido a que estas cargas positivas son básicamente átomos que están enlazados al material, y para que este sea un sólido, pues, bueno, como el material es un sólido, estas cargas positivas se mantienen quietas. Entonces, ¿cómo se conduce la electricidad? Esto es debido a los portadores de carga. Los portadores de carga en este caso son los electrones, que en un conductor hay algunos electrones que básicamente se comportan como de manera libre, se mueven casi que libremente. Y esto es lo que nos genera nuestra corriente. Entonces, ahora, ¿qué pasa con este termo? Pues básicamente las cargas positivas, los átomos, pues no van a tener una fuerza de Lorentz debido a que su velocidad es igual a cero. Entonces, para cargas positivas no existe fuerza. Ahora, ¿qué es lo que pasa para las cargas negativas? Pues ahora las cargas negativas, como se mueven libremente, digamos que van así, así, así. Y si sacamos un poquito un promedio, podemos decir que
La velocidad a la que se mueven los electrones, los portadores de carga, va a ser una velocidad de deriva. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Básicamente que sí va a existir una fuerza de Lorentz debido a las cargas negativas. Y bueno, para seguir resolviendo el ejercicio, quiero un poquito escribir esta fuerza de Lorentz para que sea un poquito más amigable con el problema. Bueno, entonces esa es la forma de la fuerza de Lorentz. Ahora apliquemos esta fuerza de Lorentz a un pequeño pedazo de cable de longitud de L. Entonces, en esta pequeña longitud va a haber un número de portadores de carga que lo llamamos Dn, que va a ser igual al número de portadores de carga en total multiplicado por el área y multiplicado por dl, este, esta longitud infinitesimal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya tenemos nuestra fuerza de Lorentz aplicado a este pedacito de alambre. Y lo que hacemos es reemplazar este dn por la expresión que les expliqué aquí. Al tener esta expresión, pues nuestro siguiente paso es... bueno, sí, también existe aquí la velocidad de deriva, que si bien la velocidad de cada electrón varía mucho, pues podemos considerar que es solamente la velocidad de deriva, que es la velocidad promedio infinitesimal de estos portadores. Entonces, al hacer estos cambios y tomando en cuenta que, bueno, podemos ponerle que la velocidad de deriva tiene la misma dirección que la longitud del cable, que para donde está apuntando, eso es más por notación. Pero bueno, hacemos este pequeño cambio aquí. Y si nos damos cuenta, esta partecita de aquí tiene la misma forma que la intensidad de corriente, que debe ser escrito aquí. Entonces, al hacer este reemplazo, podemos decir que dF es igual a la intensidad de corriente por dl cruz B. Y entonces, si es que integramos esto en todo el cable, pues llegamos a la expresión de que la fuerza es igual a la intensidad de corriente por este nuevo vector L mayúscula, que es la integral que es la suma de todos los alambrecitos chiquitos por el producto cruz en el campo magnético. Entonces nuestro problema ahora, pues la fuerza ya está escrita de una forma un poquito más amigable. Ahora lo que resta es ver cuánto vale este campo magnético. Bueno, entonces vamos a analizar cómo actúa este campo magnético, pues sobre estos cables. Primero que nada, aquí es donde se ocupa la condición de que la distancia que separa los cables es mucho más pequeña que la longitud de los cables. ¿Esto por qué? Esto pues nos va a servir para despreciar los efectos de borde, porque si no fuera así no diríamos que el campo magnético, por así decirlo, el módulo, es constante dependiendo de la distancia del cable, sino que en los bordes pues va a haber un efecto un poquito diferente que requiere cálculos un poco más complejos. Como queremos que sea un problema ideal, pues vamos a asumir esta condición. Y bueno, al haber simplificado así el problema, pues podemos decir que el campo magnético eh,
Hagamos este dibujo de aquí. En este dibujo, visto al cable desde arriba, igual estamos suponiendo que los electrones se están moviendo para arriba. Pues lo que pasa aquí es que el campo magnético, usando la regla de la mano derecha, tendría que tener esta forma. Y si se dan cuenta, el campo magnético tiene una simetría que nos ayuda bastante. Y eso es que siempre es perpendicular a este círculo que me he inventado, este círculo de radio que está, que acompaña el cable. Entonces, al ocupar todo esto, puedo decir, ok, voy a ocupar las, las ecuaciones de Maxwell para el campo magnético. Entonces, yo sé que el campo magnético puede provenir o de una corriente eléctrica, que es este caso, o también puede provenir de la derivada del campo eléctrico en el tiempo, que como ya vimos es algo que no estamos considerando en este problema. Entonces tenemos esta expresión, tenemos la integral de línea del campo magnético, digamos, alrededor del cable a una distancia d, que es donde queremos analizar. Entonces, primera condición de simetría es que el campo magnético es constante en módulo alrededor de esta integral de línea. Algo que también hay que tomar en cuenta es que también el campo magnético siempre es paralelo a este vector de línea. Entonces, como es paralelo, podemos tomar solamente los módulos y como ya les dije que es constante, el campo magnético tranquilamente puede salir de la integral. Y si se dan cuenta, esto que está aquí es básicamente el perímetro de nuestro círculo. Y una vez despejando todo esto, tenemos que este es el valor del campo magnético en módulo. Ahora tenemos que poner la dirección, que bueno, es algo que ya lo hice aquí. Y si se dan cuenta, vamos a hacerlo por casos. Este es un diagrama del cuerpo libre para el cable 1, en donde el vector IL va para abajo. Los electrones se mueven para arriba, entonces la corriente va para abajo por, por la carga del electrón. Y entonces la fuerza, pues el campo magnético estaría yendo para acá. Si se dan cuenta, si hacemos con la regla de la mano derecha, el campo magnético de este cable estaría yendo para acá, o sea, como que entrando en la pizarra. Esto es lo que significa esta como X, que el campo magnético está entrando en la pizarra y usando la regla de la mano derecha sabemos que la fuerza viene para acá. De mismo modo, eh, pues para el otro cable tenemos que, en este caso, el campo magnético está saliendo de la pizarra. Como el campo magnético está saliendo de la pizarra, de nuevo, regla de la mano derecha, pues vemos que la fuerza pues va para allá. Y como vemos, estas dos fuerzas son, son atractivas. Y es algo que de hecho sí me genera un poco de interés. Porque el magnetismo, las fuerzas no generan trabajo, pero ahora estamos viendo como que parecería que sí. Ya voy a explicar exactamente qué es lo que pasa con estas fuerzas y el trabajo. Pero antes de eso, pues continuemos con el problema. Ok, ya sabemos la dirección de las fuerzas. Entonces calculemos ahora las fuerzas, pero en módulo. Entonces, como ya vimos acá, estos dos vectores son perpendiculares, así que tranquilamente podemos decir que la fuerza es en módulo, es igual a la intensidad por la longitud por
el módulo del campo magnético, reemplazamos y si nos damos cuenta es la fuerza pues tiene esta forma. Listo. Entonces, ahora quiero explicar un poquito de mejor este resultado. Entonces, este es el resultado, que sí existe una fuerza atractiva de esta forma. Ahora, ¿cuándo es válida esta ecuación? Porque claro, como ya les dije, impusimos ciertas condiciones. Y pues claro, o sea, esta ecuación es válida siempre y cuando la distancia entre los cables sea mucho menor que, que, este, que la longitud de los cables. Es una condición que es necesaria para haber resuelto el problema de esta manera y si no se cumple, pues bueno, las ecuaciones del campo magnético se vuelven más difíciles. Aparte de esto, hay algo más que lo que quiero recalcar, y es que esta fuerza de Lorentz, pues, actúa básicamente solo en los electrones. Ahora, si es que esto también afecta un poco al conductor, es porque estos electrones, pues, van y se chocan con los propios átomos, lo cual, por fuerzas internas, termina afectando el cable. Pero claro, y es aquí donde quiero explicarles que si bien podría decirse que existe un trabajo, pues esto no se debe al al campo magnético, porque en electrodinámica clásica, pues el trabajo del campo magnético es cero. Y claro, porque si se dan cuenta, el campo magnético, si bien, digamos en este caso, si bien aquí está el electrón, pues el campo magnético lo único que hace es que este electrón se desvíe un poquito para acá. No es como que le cambia la velocidad, le da aceleración, no, solo cambia la dirección. Y bueno, pues entonces, ¿por qué existe una fuerza atractiva, pero de cierta manera no hay trabajo magnético? Y bueno, lo puedo explicar pues porque ¿se acuerdan que al inicio les dije que no había un campo eléctrico? Pues a ver, no hay un campo eléctrico que le afecte de este cable al cable de acá. Pero si somos un poco más precisos, sí que hay un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque existe una corriente eléctrica. Y pues para que exista una corriente eléctrica, pues tiene que haber aquí un pequeño campo eléctrico. Este campo eléctrico, sí, este campo eléctrico, ¿qué es lo que hace? Pues hace que estos pequeños portadores de carga empiecen a moverse pues para arriba y pues esto nos da una velocidad de derriba que es distinta de cero. Entonces, claro, es el campo eléctrico el que mueve las partículas para arriba y estas partículas al interaccionar con el otro campo magnético pues se curvan. Entonces, con esto en mente, pues es básicamente este campo eléctrico que, bueno, viene de alguna batería, de alguna fuente de poder, lo que hace que exista una fuerza que que junta los cables, una fuerza atractiva. No es propiamente el campo magnético porque, claro, o sea, si es que no hay campo eléctrico, la velocidad de deriva es igual a cero y pues básicamente no hay corriente y no se mueve y deja de existir este campo magnético. Eso, un poco para explicar ese punto y algo que también me gustó bastante del problema, pues
Es básicamente si vemos al problema un poquito desde, digamos, desde otra perspectiva. Porque claro, si se dan cuenta, usando el principio de superposición, el campo magnético de cierta manera se está cancelando en el centro de los cables. Es decir, si lo vemos un poco desde fuera, aquí no hay tanto campo magnético, se cancela en ciertas partes, pero sí se llega a cancelar bastante. Pero sí que en cambio en los exteriores de los cables, como que ya existe una carga neta, que de hecho aquí afuera de los cables como que se empieza a sumar. Y esto es muy interesante porque viéndolo desde afuera, los dos cables actúan de cierta manera como si fuera un mismo cable que tiene el doble de intensidad, lo cual se me hace muy interesante. Esto claro, usando el principio de superposición y viendo que, pues básicamente, eh, las mismas condiciones de que no existen ahorita efectos de borde y todo eso. Y bueno, este sería mi ejercicio. Si hay alguna duda, pues déjenlos en los comentarios. Ahí estaré al pendiente. Muchísimas gracias.